Bienvenidas y bienvenidos a Salud sin mitos, un espacio de Asasás donde hablamos de la salud sin miedos, con libertad y sobre todo con información real. Por eso hoy queremos hablar desde la experiencia de la maternidad, los sustos, los miedos, además cómo cada una de las mamás que les voy a presentar a continuación ha asumido su rol en las enfermedades y en la salud de sus hijos, incluyendo el uso de la medicina prepagada, no desde la teoría, sino desde la práctica. Bueno, y ahora vamos a empezar con lo más importante, presentar a las mamás que nos acompañan hoy en el podcast. Hola, yo soy Natalia Mejía, tengo una niña de 4 años, hace aproximadamente 2 años está en la medicina prepagada de Comeva, luego ingresé yo también porque vi la importancia y nos ha ido súper bien. Hola, yo soy Laura Rendón, tengo 3 hijos, una niña de 9, un niño de 6 y una niña de 2 años. Nosotros estamos también en Comeva Medicina Prepagada hace aproximadamente 9 años, lo que tiene la niña, y nos ha ido excelente. Bueno, y a mí ya me conocen, mi nombre es Carolina, tengo 4 hijos, todos están en la medicina prepagada de Comeva hace aproximadamente 1 año y medio y la verdad, la experiencia acá se los vamos a contar, ha sido de verdad enriquecedora. Bueno, y como la idea acá es hablar con sinceridad, voy a comenzar con una pregunta fuerte. ¿En qué momento ustedes, en la salud de sus hijos, que ustedes hayan dicho, sentimos demasiado temor, nos generó demasiado susto la salud o las complicaciones que tuvieron nuestros hijos? Queremos escuchar sus historias. Bueno, mi hija nació prematura, el embarazo pues en realidad fue súper bueno, pero en ese momento en el que nació me sentí muy desprotegida, pues porque con la EPS no es un secreto que todo es muy difícil, en ese momento necesitamos una UCI y no nos querían remitir, bueno, todo fue muy complejo y luego escuchando historias de personas que tenían medicina prepagada, pues era completamente diferente, ahí fue como la primera alerta. Y luego, pues uno como mamá primerizo que no sabe ni por dónde arrancar ni a dónde ir, se enfermaba y pues si lo llevo donde un médico en la EPS, es con un médico general que uno se siente como que lo que le están diciendo como que no encaja. En médicos particulares, pues sale muy costoso. Entonces ahí fue como la segunda y definitivamente yo creo que cuando fui porque bueno, ya nació prematura y la metieron al plan canguro de la EPS, que la verdad es excelente, creo que así venían a atender todos los niños chiquitos. Ahí sí tenía todo, pero eso era durante 1 año. Cuando ella ya cumplió el año, que ya para crecimiento y desarrollo, que es lo que normalmente lo mandan a uno, grupal, la verdad eso me parece pues muy mala atención porque son un montón de mamás y el niño come bien, uno que va a decir ahí, sí, pues qué mamá va a decir delante de otras 10 mi hijo no come bien, pues además eso es ahí súper rapidito, lo atienden como 4 personas. Entonces después de eso y que me di cuenta que la medicina prepagada pues podía cubrirme todos estos chequeos y pues muchísimo más, no solamente la ingresé a ella, sino al ver cómo de manera preventiva la podían tratar, yo también ingresé y pues la verdad nos cambió todo. Bueno, y nosotros ingresamos hace 9 años porque mi hija la mayor pues se enfermó y mi cuñada me dijo como no, ingrésala a la medicina prepagada, te va mejor. Ella estaba en Comeva, nos la recomendó y la ingresamos, pero pues sin saber como mucho el tema, tampoco la usamos mucho porque pues era una niña muy sana. Ya fue con el segundo hijo que llegó pandemia, nosotros, mi esposo se quedó sin trabajo, entonces nos tocó como salirnos de la medicina prepagada y cuando el niño se enfermó, lo llevamos como varias veces a urgencias, en ninguna parte lo atendían, nos decían como no, ve a cita prioritaria, íbamos a la cita prioritaria y nos decía como no, de verdad hay que hospitalizarlo, nos remitía a urgencias y llegábamos y como no, es que no hay cupo, pues, todo es COVID, solo COVID, si no es COVID, no. Entonces ahí fue cuando dijimos como no, o sea, ya sabemos cómo nos trata medicina prepagada, ya sabemos cómo nos va de bien, tenemos que volver a hacer un esfuerzo y ingresar otra vez. Y ahí fue como en el momento que dijimos como no, de verdad tenemos que volver todos a la medicina prepagada. Bueno, yo creo que eso es súper importante, que le demos visibilidad como a este tema y creo que es súper bueno que lo estemos haciendo con mamás reales que nos cuentan la historia, porque si observamos todos tenemos historias muy diferentes. De hecho, en mi caso, mi hijo mayor se enfermó de neumonía cuando iba a cumplir 1 año. Él estuvo muy grave porque cada que lo llevábamos a urgencias nos decían que solamente era una enfermedad respiratoria, que era algo respiratorio que se le iba a quitar en casa. Y cuando ya se dieron cuenta que era una neumonía, él ya tenía líquido en los pulmones,
exámenes, entonces tuvo que pasar por varios procedimientos, una cirugía que la verdad hizo que todo fuera muy complejo y que nosotros como papás dijéramos como qué vamos a hacer. En ese momento nuestra opción fue un prestador de servicios a domicilio, digamos que nos fue bien, no podemos quejarnos, pero que no teníamos el conocimiento de la medicina prepagada, ni mucho menos sabíamos que podíamos adquirirlo, o sea, siempre lo vimos como un lujo o como algo a lo que nosotros no podíamos acceder. Y ya después de que tuvimos a nuestros hijos, de que llegó pandemia, como dice Laura, que fue algo que nos sacudió a todos y que nos hizo revisar y mirar como qué vamos a hacer con el tema de la salud, porque no es lo mismo estar en casa sabiendo que tenemos una buena atención y una buena cobertura, a estar en casa con la preocupación de que hay una enfermedad a nivel mundial y que si nuestros hijos se enferman, así no sea de eso, no vamos a tener dónde llevarlos. Y eso nos hizo cambiar el enfoque y pues afortunadamente ya hace algún tiempo estamos en la medicina prepagada y nos ha ido súper bien. Hemos pasado algún susto como mamás, de esos que decimos esto lo recordamos porque sí o sí nos marcó, y la verdad quisiera que no lo cuenten, o sea, ¿cuál ha sido el susto que ustedes han tenido con sus hijos en el tema de salud? Que dicen, desde ahí dije, tengo que cambiar todo. Bueno, yo creo que el susto más grande sí fue lo que les contaba ahorita en el parto, que necesitamos una UCI por la EPS. Ni siquiera no la teníamos, nos dimos cuenta que no habían pedido la remisión. O sea, no era una cuestión de que no hubiera cupo en otra clínica, sino que la EPS ni siquiera quería pedir la remisión. Entonces, pues me parece impresionante. O sea, uno no extraña lo que no ha tenido, uno así es el sistema de salud, así es la vida. Pero cuando uno ya tiene medicina prepagada y ve que uno puede elegir y la diferencia en el trato, es que es impresionante. O sea, es que uno no lo puede describir si nunca lo ha tenido. O sea, desde una simple cita uno ve la diferencia. O sea, la manera de verlo preventivamente, porque no es simplemente cuando ya el niño está súper grave que lo van a tratar y lo van a atender, que es muy importante, sino cómo no llegamos a eso. Cosa muy diferente que sucede en el EPS. No solamente no lo atienden cuando está grave, sino que de manera preventiva nadie te va a mandar a un especialista, por ejemplo. Pues no lo mandan a uno donde un pediatra, pues mucho menos a un subespecialista ni nada de eso. Bueno, y en mi ocasión también fue como eso fue como lo que nos marcó, como que dijimos, no, o sea, tenemos que hacer lo posible por ingresar todos a la medicina prepagada, porque ya sabíamos cómo era y cómo era posible que al niño no lo atendieran en ninguna de las 4 clínicas, sabiendo lo mal que estaba. O sea, en un momento nos sentamos y dijimos, no vamos a pagar esto particular, porque cómo es posible que en la PS no nos vayan a atender, que el niño esté tan grave y no nos lo atiendan. O sea, y además de que nos remitan, no nos atiendan, y como ya teníamos el conocimiento cómo era con la medicina prepagada, o sea, sabíamos que a donde fuera que lo lleváramos, lo iban a atender de la mejor manera. Entonces ese fue como el momento en el que dijimos, no, o sea, tenemos que volver a ingresar todos. Bueno, en mi caso, y de pronto ustedes, si no lo vivieron y les tocó lo mismo que a mí, lo que me llevó a pensar en la medicina prepagada, la verdad, fue el tema del parto. En el tercer parto, pues, de mi hijo, la verdad me fue muy mal. La atención fue muy mala, el tiempo de espera, yo con puntos, sin poderme mover bien y esperando desde la 1:26 que nació mi hijo hasta las casi 5:30 de la tarde para que me asignaran habitación y poder estar con mi familia. Me pusieron la epidural, pero me la pusieron muy tarde porque el anestesiólogo estaba comiendo y cuando me la pusieron ya no funcionó para nada. Entonces digamos que todo eso me llevó a que yo tomara la decisión de que en algún momento, no sabía cuándo, tampoco me asesoré bien, entonces no sabía que lo podía adquirir mucho antes, pero cuando lo hice, digamos que lo hice también motivada desde ahí, que dije como que quiero que mi salud y la salud de mis hijos, que es más importante aún, de verdad que tenga un cambio drástico, porque aunque no podemos decir que el sistema de salud siempre ha sido malo o que no funciona, acá no nos estamos adentrando en ese tema, sí podemos decir que cuando tenemos medicina prepagada la atención es completamente diferente y que lastimosamente no conocemos ese mundo porque nosotros mismos nos cerramos y no nos damos a la posibilidad de conocer como el plan que hay para nosotros o la opción que tiene para ofrecernos la medicina prepagada. Bueno, y como para que sigamos con el tema, hay algo que a nosotros nos preguntan mucho en Asasas y es el hecho de que las personas que vienen a que los asesoremos siempre nos dicen, no, es que eso es muy caro y eso no se va a usar casi.
O sea, eso solamente lo voy a usar en un caso muy grave. Entonces yo ahí quiero que ustedes desde su experiencia nos cuenten cómo es el uso de la medicina prepagada de ustedes en el día a día. O sea, cómo la utilizan, para qué la utilizan, para que los usuarios vean si en realidad sí es algo que no vamos a usar casi nunca y es más un lujo, o si en realidad sí tiene varios beneficios. Bueno, primero yo también pensaba eso, o sea, yo desde hace muchos años sabía que existía la prepagada, no veía la diferencia entre póliza y prepagada, para mí todo eso era lo mismo, pero yo decía, no, eso vale a valor de hoy, no sé, 1 o 2 millones por persona, o sea, para mí era realmente impagable, pues imagínate una familia pues con esos valores. Entonces yo nunca ni siquiera la coticé, o sea, ni siquiera como vamos a ver si esto es verdad o no, eso estaba en mi mente, no sé cómo llegó esa cifra a mi mente, pero yo dije, no. Pero pues el día que ya coticé me di cuenta que era primero muy diferente y que hay muchos planes, o sea, realmente hay planes mucho más básicos y pues realmente se compensa, o sea, por ejemplo mi hija afortunadamente es una niña muy saludable y aún así yo digo que no pierdo la plata, pues entre comillas, porque primero pues como pues no es como tal un seguro, pero pues como todo seguro, pues mejor si no lo uso, pues porque usarlo sería decir, ella está muy enferma, pues yo prefiero que ella esté aliviada, pero que el día que lo necesite, pues sí tenga pues esa cobertura. Pero de todas maneras, por ejemplo, ella pues es una niña pequeña, entonces vamos constantemente al pediatra, antes que al oftalmólogo, también está en un plan dental, entonces odontopediatra, vamos a que nutricionista, le hemos llegado a psicología, a un montón de especialistas que con la EPS pues nunca jamás. ¿Y cuánto vale particular? Porque entonces también lo pagábamos particular, sobre todo pediatra. Y si va sin, pues, o sea, sin pesar, los exámenes que necesite, bueno, todo lo que necesite. Entonces ya por ahí va compensando súper bien, nada más con las citas de especialistas. Y pues llegar a, pues, a suceder algo grave, pues está ahí protegida. Y otra cosa súper importante es el tema de las vacunas. Yo le llegué a pagar muchas vacunas a ella particulares que son bien costosas y todavía está pues digamos terminando su vacunación y nos reembolsan ese dinero, entonces ahí pues casi que antes queda saldo a favor en este momento y entonces compensa completamente y pues eso en el caso de ella y en mi caso pues como adulto lo mismo, o sea yo nunca había ido a muchos especialistas a los que ahora voy, porque uno va al médico en general y así esté súper enfermo, por ejemplo, al especialista que de pronto una mujer lo manda es al ginecólogo. Y eso que ya pues, sí, pues estando embarazada o ya que el cólico no la deje vivir y ya. Pero que un endocrino, que un dermatólogo, o sea, yo me cuido mucho la piel y o sea, fui a la dermatóloga y está haciendo pues absolutamente todo mal, pero uno no se le ocurre, uno cuando va a pagar eso particular o si lo paga, pues mucho mejor estar completa, porque entonces va al dermatólogo pues particular y le manda 3 exámenes y más todo lo que le manda uno, pues ya quebró. Entonces, en cambio, en el plan, pues voy con toda tranquilidad porque sé que si me manda algún examen, alguna cosa, pues va a estar ahí, pues me la voy a ir a hacer tranquila. Bueno, yo también con los 3 niños, pues siempre es como la cita en el pediatra, como la bebé todavía está muy chiquitica, entonces íbamos cada mes, ahora ya estamos yendo como cada 3 meses, también lo que dices de la vacunación también lo usamos con ella. El niño del medio sí ha estado un poquito más enfermito, entonces todas las hospitalizaciones, o sea, literalmente vivíamos en la clínica y todo súper bien, además de que después de la hospitalización te dan como un valor para uno comprar los medicamentos que te envían, entonces ahí ya tienes, o sea, libras todo lo que hayas usado. Y por ejemplo en mi caso lo que decías ahorita de que querías el parto con la medicina prepagada, también fue así como en mi caso, como que dijimos no vamos a planearlo, porque en los primeros 2 partos fue terrible, o sea, me dejaron sufrir, no me pusieron epidural, nada, o sea, a la de Dios. Y ya en la tercera dijimos como no vamos a programarnos, vamos a meternos pues con anticipación y fue un cambio, o sea, desde las citas uno va al ginecólogo cada mes, tiene las ecografías más completas, o sea, es que me acuerdo que con la primer niña me dijeron como a las 25 semanas que era niña y en el tercer embarazo que le hicimos con la medicina prepagada desde la semana 13 ya, o sea, desde los instrumentos que utilizan, o sea, son mucho más avanzados. Entonces todo eso pues como que cuenta, todos los exámenes que le hacen a uno en el embarazo, las ecografías, exámenes de sangre, todos los Doppler, todo súper completo, todo. Es que en realidad ese ha sido uno de los trabajos más grandes que hemos tenido, es
en realidad informar a la gente y mostrarles que sí hay muchos beneficios, o sea, beneficios como que, por ejemplo, yo llevo a mis hijos que están todavía con el tema de pediatras, porque yo tengo hijos muy grandes, hijos más pequeños, y a los niños que tengo más pequeños los llevo donde el pediatra y más o menos como 4 o 5 citas al año, no tengo que pagar copago, lo mismo que con nutricionista, y esas son cosas que no se conocen, pues que ahí está como ese desconocimiento, pero que a uno le ayuda muchísimo. El último caso que tuve fue que estuve con mi hija, le dio tortícolis. Entonces al principio yo les decía ahorita antes de comenzar a grabar que uno cuando tiene varios hijos se vuelve muy práctico y uno empieza como no, le voy a dar Dolex y eso se le va quitando, pero como siempre le estaba molestando dije no, pues tiene la prepagada, usémosla. Y ese mismo día, no quiere decir que siempre pueda pasar, pero digamos que ese mismo día logré conseguir la cita, llevarla con ayuda de pues el asesoramiento que tenemos nosotros mismos acá, porque yo también tengo asesora y también me asesoro acá, y me dijeron no, llévala, hicimos todo el proceso, lo organizamos, fuimos a la cita, le mandaron todo, quedó súper bien en casa, ya el otro día se sentía muchísimo mejor, entonces el hecho de que como papás tengamos la tranquilidad de si tiene algo, la podemos usar, como decía Nati, pues es muy diferente no usarla porque están aliviados a no usarla porque no la tenemos, ¿cierto? Y porque están enfermos. Entonces sí ha sido una ventaja muy grande, hay demasiados planes, cada plan que ustedes adquieren va a tener diferentes beneficios y diferentes coberturas, que eso es súper importante que nos asesoremos, pero es importante también aclarar que no es algo que van a usar solo cuando estén enfermos. De hecho, la medicina prepagada es algo preventivo desde nosotras como mujeres y como mamás, porque no solo somos mamás, también somos mujeres, empezarnos a cuidar y más cuando pasamos los 30 es súper importante, y también el hecho de tener la tranquilidad y la paz mental de que nuestros hijos y nuestra familia todo el tiempo están súper bien cuidadas. Y de hecho, uno de los temas que viene a continuación es algo que todas las personas tienen alrededor de este tema y son los mitos. O sea, mitos como eso solamente es para niños o solamente es para personas que ya tienen edad muy avanzada y están muy enfermos, eso es un lujo, eso es carísimo, y también cosas como pues eso no lo vamos a usar, ¿para qué sirve? ¿Dónde podemos ir? ¿Solamente es caro? ¿Por qué tenemos que pagar si ya pagamos la EPS? ¿Cierto? Todos estos mitos que se generan alrededor de la medicina prepagada. Entonces quiero que ustedes nos cuenten también como sus experiencias y cómo podemos derrocar esos mitos desde su experiencia en la maternidad. Sí, mira que por ejemplo mi papá me decía, pero pues si es para ir a un especialista, pues más bien ahorres esa plata y el día que necesite el especialista, pues paga la cita. Pues la verdad, yo uso mucho los especialistas, pero eso es lo de menos. Pues siendo sincera, eso es lo de menos porque mi papá tiene razón. Sale, digamos, más barato pagar el especialista de vez en cuando si uno está aliviado que pagar la mensualidad, aunque la verdad es muy cómoda. Pero es que eso es lo de menos, o sea, una enfermedad grave, una hospitalización, un accidente, exámenes, o sea, usted, pues uno cuánto ruega literal en una EPS por un examen, entonces le mandan uno y dependiendo de cómo salga esto le mando al otro, de aquí a eso pues ya en una enfermedad grave ya que eso avanzó, ¿cierto? Entonces yo creo que yo vuelvo a lo mismo, de manera preventiva, y para eso es la prepagada, por eso el nombre, porque es que es antes de que todo suceda. Pues y sobre todo, digamos, los hombres que muchas veces son más relajados, si no van al médico bien atendidos, ahora mal atendidos. O sea, es que yo me imagino a todos los hombres a mi alrededor de mi familia que les da pereza ir al médico, pero pues con toda la razón, eso es la pereza que no le van a mandar nada, que le dicen que está bien y que pico y chao, pues yo tampoco iría, ¿cierto? En cambio, donde me siento escuchada, bien atendida, que sé que van a cuidar de mí, pues todo es muy diferente. Sí, a mí me pasó fue que en estos días estaba hablando con una amiga y me decía como, ay no, tengo unas ganas de meter a mi hija a la medicina prepagada, pero eso tan costoso, yo no sé cuándo me va a dar. Y yo, pero ¿qué es costoso? O sea, ella, no, es que eso como 800, y yo, pero siéntate, mira los planes, estudia, o sea, no, ella de una se estaba limitando como sin haber estudiado, sin haber preguntado, porque o sea, hay planes que le sirven pues a muchas personas. Por ejemplo, nosotros hubo un momento en el que les conté que nos salimos y no estábamos muy bien económicamente, nos metimos a un plan más básico, que igual nos servía muchísimo, tenía muchas coberturas, y ya luego cuando pudimos pues accedimos como a uno con mejores beneficios, pero
O sea, hay como para todos los presupuestos. Sí, la verdad es esa. Por eso es súper importante que antes de adquirir cualquier plan uno tenga una buena asesoría, porque yo sí había cotizado la medicina prepagada tiempo antes, pero la verdad es que me habían cotizado un plan donde tenía que pagar casi 2 millones y no por todos los miembros de mi familia. Entonces era algo sumamente costoso que se salía del presupuesto que nosotros teníamos, y más cuando uno tiene tantos hijos. Entonces creo que muchos de esos mitos también son a raíz del mal asesoramiento, de que o no nos asesoramos, o cuando nos asesoramos lastimosamente no encontramos una persona que se tome el trabajo de escucharnos como familia cuáles son nuestras necesidades, nuestras expectativas, y que con eso nos busque el mejor plan en el que podamos adecuarnos. O sea, con decirles que yo antes de llegar a Sasas contraté mi póliza, y por mi póliza yo pago lo mismo que pago por todos los otros miembros de mi familia en la medicina prepagada de Comeva. Entonces es una diferencia abismal. Digamos que con mi póliza estoy muy contenta, pero ellos tienen un excelente servicio, casi que igual que el mío, y pagan exactamente lo mismo todos que lo que pago yo sola. Entonces ahí se ve la diferencia entre el asesoramiento, y siento que los mitos que tenemos también son a raíz de que no buscamos buena información. Entonces esa es una de las recomendaciones más importantes del podcast. Bueno, y ya hemos hablado de todo, ¿cierto? Exámenes, citas, miedos, todo lo que hemos tenido, pero no hemos hablado de la paz mental que genera como papás tener la medicina prepagada. Y yo quiero que acá sí tengamos un mensaje súper sincero y honesto de lo que ustedes han sentido después, antes y después, porque tienen cómo comparar, para que la gente entienda la importancia de tener la medicina prepagada. Sí, pues no, es que yo creo que uno no lo puede expresar. Pues algo tan básico como un virus en una niña, que uno es como, si me la llevo por urgencias, primero me la van a devolver con la EPS. Si pido una cita me la dan dentro de un mes, pues es una gripita, eso pues ya le pasó. Si entonces busco un médico particular, pues vaya a ver si tiene cita, y pues hay que pagarlo, obviamente. Entonces uno no sabe ni qué hacer, ni para dónde arrancar, ni qué, algo tan sencillo, ¿cierto? Decirme pues algo grave, por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer de seno, y ella pues en su momento hizo todo con la EPS. Me acuerdo que llegó un punto en el que ya le habían hecho quimioterapia, radioterapia, un montón de cosas. Quimioterapia no. Y el médico le dijo, sería bueno hacerte la quimio, pero no estoy absolutamente seguro. O sea, necesitamos un examen que pues ya no me acuerdo el nombre, que nos verificaría qué tan probable es que te regrese el cáncer, y si es muy probable te hacemos quimio, si no, no sería necesario, porque pues igual la quimio es algo muy fuerte. Pero de entrada nos dijo, es una EPS, no te lo va a dar. Yo le digo cómo pone la tutela. O sea, no le ha mandado el examen y ya le está diciendo cómo pelear, pues que es increíble. Bueno, y llegando al punto de que la atendieron rápido porque es la persona más insistente en la vida, pero otra persona, primero, no hubiera ido al médico, y segundo, la hubieran despachado a los 3 días, y seguramente el desenlace hubiera sido otro. En una prepagada eso hubiera sido completamente diferente. Primero, no hubiera tenido que rogar por los exámenes, la atención hubiera sido muy diferente, ella siempre era como solita en todo, porque entonces no nos dejaban ingresar. Entonces ahí es donde uno ve las diferencias, y como les decía ahorita, pues es mejor no usarla, porque eso quiere decir que estamos aliviados, pero cuando sí, pues ahí es cuando vemos que todo es pues realmente, pues no, es que no hay palabras, es muy muy diferente. Sí, lo que decías ahorita también nos pasó con la bebé, es que ella era alérgica, pues intolerante a la leche, y le mandaban como una leche especial que valía 160.000 pesos cada 3 días. Entonces el especialista con la prepaga nos dijo como no, hagan eso por la PS, que la PS se lo regala. Y yo como listo, fuimos, y cada mes que me iban a regalar las, no sé, eran como 10, 12 latas, me tocaba llamar y poner tutela porque no me las entregaban. O sea, que no hay en esta farmacia, que te cambiaron de farmacia, que ya no hay esa leche. O sea, unas excusas. Y yo llamaba a superintendencia, y de una, o sea, a los 2 días, señora, sí, aquí está su leche. O sea, solo funcionaban de esa manera, hasta que ya me cansé de pelear, y yo dije, se la compro, pues, porque uno tiene la posibilidad, pero y la gente que no, ¿cierto? Entonces es como una tranquilidad de verdad que tener la medicina prepagada. Por ejemplo, con los niños que van al parque, yo como, si les pasa algo, tengo a dónde ir. O sea, como que si se cayó y se quebró la manito, uno sabe a dónde ir, pero o sea, con la EPS vaya a urgencias a ver si lo atienden, si no es que le ponen cualquier venda y lo mandan para la casa. Entonces sí es como la tranquilidad
con cualquier gripa, con cualquier cosita que les vaya a pasar, uno de verdad se siente tranquilo y sabe a dónde ir. Es que me acordé con una historia con eso, que una vez mi hija tuvo acá pues un accidente y llamamos porque también hay atención telefónica, o sea, con la EPS o te vas por urgencias o esperas la cita dentro de un mes, ¿cierto? Pero yo no sabía si era tan grave para irme por urgencias, que ella iba a tener, pues obviamente le iban a atender, pero yo dije, pues de pronto estoy exagerando y va y le pegan esa otra cosa en urgencias. Entonces llamé y me atendieron y la verdad sí estaba exagerando, pero yo quedé más tranquila, ¿cierto? Hablando de la paz mental, que me fui como por otro lado, pero sí, o sea, me da la tranquilidad, sí, me atendieron súper bien, me dijeron, le podemos mandar un médico porque me lo podían mandar también a la casa, pero finalmente pues no, pues sí estaba un poquito exagerada, pero ya yo quedé tranquila, ella estaba bien, no me fui por urgencias, todo muy bien. Pero es que la verdad, uno dice, estaba muy exagerado, o sea, estaba exagerando, pero es que uno con los hijos de verdad que se pone en un parangón en el que uno no sabe si de verdad está exagerando, si se tiene que ir. Digamos que a mí lo último que me pasó, yo empecé con la medicina prepagada de Comeva, ingresando a los 2 niños más pequeños, porque uno asume que los más grandes ya cogieron defensas y no se van a enfermar, ¿cierto? Y cuando ya decidimos como que ingresaran fue porque uno de ellos se fue para un torneo en Armenia, tenía un torneo del colegio, él practicó un deporte, se los llevaron y llevaban solamente, habían jugado un partido, cuando nos empezaron a escribir en el grupo de papás que los niños estaban enfermos, que tenían vómito, que tenían daño de estómago, que se los iban a tener que llevar para urgencias, pero, o sea, empezó un niño tras otro, entonces empezaron, este niño, ya son 2 niños, ya son 5 niños, eran 40 niños, y los 40 niños se enfermaron. Entonces, uno desde acá, con la impotencia, o sea, ya con lo duro que es para uno como papá desprenderse de ellos y que se vayan a enfrentar, pues, como su torneo solitos, a pesar de que tengan la edad que tengan, y que le digan a uno, está enfermo, y uno, ¿qué va a hacer? O sea, uno, ¿qué puede hacer? Entonces, obviamente, los que tenían medicina prepagada mandaban la póliza, mandaban o el plan que tenían y que los llevaran y tuvieron mejor cobertura, pero los que no estábamos con esa intranquilidad, entonces ya como que la confianza de yo saber si mis hijos se enferman, ya sé a dónde ir, o sea, no quiero que se enfermen, pero si se enferman yo ya no tengo esa intranquilidad, entonces ya, me está doliendo como un oído y uno ya es como, bueno, si pasa algo me lo llevo para urgencias o pido una cita mañana y mañana mismo se la dan, o sea, ya es esa tranquilidad de yo saber que no estoy inventando. A mí me pasó en pandemia y esa es la última historia que recuerdo, tenía a mi hija recién nacida, tenía como 6 mesecitos, me tocó hablar con una amiga que el papá es médico para que él me asesorara de qué le podía dar a la niña porque estaba resfriada, o sea, tenía algo respiratorio y yo decía, pues cómo me la llevo en pleno pico porque fue cuando apenas estaba empezando por algo respiratorio para el médico, pero ella estaba enferma, tenía fiebre, no estaba durmiendo, entonces yo era como con esa intranquilidad y más con ella tan bebé, entonces ahora sí duermo todos los días tranquila porque sé que si pasa algo ya tengo dónde llevarlos. Bueno, yo siento que este podcast definitivamente fue muy productivo, pero quiero y les agradecería muchísimo si cada una de ustedes le pueden dejar un mensaje a esa mamá que nos está viendo, que todavía tiene dudas de si ingresa o no a su hijo o a sus hijos a la medicina prepagada, un mensaje sincero que de verdad haga que ellas decidan si esa es la mejor opción o si hay otras opciones para ellas. Bueno, pues yo creo que las mamás tenemos una carga mental demasiado grande, estamos pensando en absolutamente todo, que en la cita, que en la ropa, que el colegio, que la comida, que la casa, que todo. O sea, cualquier cosa que nos pueda alivianar eso, bienvenido. Y en algo tan importante como la salud, que no es como que, pues por ejemplo la ropa, pues el día que no se compre ropa, pues no le va a pasar nada a la niña o al niño, ¿cierto? En cambio la salud sí es demasiado importante y cuando se enferman, pues ahí es cuando más nos estresamos. Si somos mamás trabajadoras, pues peor aún, porque entonces que el permiso en el trabajo, yo no tengo tiempo de irme a rogar, como decía Laura ahorita, por la leche, ¿cierto? No hablamos solamente de la necesidad del medicamento, del tratamiento, de lo que sea, sino el tiempo que nos toma literal ir a pedir el favor por algo que tenemos derecho. Entonces eso nos quita un gran peso de encima, además que evitamos complicaciones, que son las historias que también hemos contado, y no es tan costoso, de verdad, o sea, lo hemos dicho muchas veces, pero de verdad que pues suena pues como a cliché, pero de verdad que eso no lo gastamos en un fin de semana en un centro comercial y vale muchísimo más la pena pagar una medicina prepagada. Sí, mi consejo es que se asesoren porque todas las familias pues tenemos presupuestos diferentes, pero se los aseguro que van a encontrar algo
que se acomode al presupuesto de ustedes. De verdad que vale toda la pena. O sea, la tranquilidad que uno siente teniendo los hijos en la medicina prepagada y uno mismo, o sea, vale la pena. Entonces sí les diría que ingresen, o sea, de verdad que vale cada centavo. Bueno, yo desde el punto profesional, pero también desde la parte de mamá, la verdad lo mejor que les digo es el mismo consejo que dice Laura y lo que está diciendo Nati: asesórense muy bien, porque siempre va a haber un plan que se acomode a las necesidades que ustedes tienen. La prepagada no es un lujo, en verdad es la tranquilidad y la paz de tu saber que tienes una excelente cobertura, los especialistas que necesitas al alcance de tu mano, y aunque eso suene como cliché y ya muy repetido, vas a tener de verdad demasiada paz, porque los hijos a uno le generan o mucha tranquilidad o mucha angustia dependiendo como de muchos factores, y el hecho de uno poder estar tranquilo sabiendo que ellos están protegidos, pues no hay nada mejor que eso, ¿cierto? La invitación es a que no nos quedemos con los miedos que nosotros tenemos, no nos quedemos con la información errada que nos han dado, asesorémonos, que es gratis y no perdemos nada con eso, y finalmente de pronto vamos a poder encontrar, así como cada una de nosotras y de nuestras familias, el plan que se acomode a lo que estamos buscando. Bueno, así le damos fin a este podcast de Salud Sin Mitos. Gracias por habernos acompañado. Si tú eres mamá y estás necesitando una asesoría, si quieres saber un poco más, entonces escríbenos para que agendemos una cita y encontremos la mejor opción para ti. Hasta el próximo podcast. Este podcast tiene un propósito exclusivamente informativo y educativo. El contenido aquí expresado no constituye asesoría personalizada, recomendación comercial, ni garantía de cobertura, valores o beneficios por parte de Asasas ni de sus participantes. Las condiciones de asegurabilidad, preexistencia, exclusiones, coberturas y beneficios dependen únicamente de lo establecido por cada compañía aseguradora en sus pólizas o programas de medicina prepagada, de acuerdo con los términos y condiciones contractuales aplicables. Se recomienda a los oyentes consultar directamente con un asesor autorizado o con la aseguradora de elección antes de tomar decisiones de contratación.